Muchas gracias por aceptar esta entrevista para nuestro periódico solidario, en la que tenemos una sección de inmigración. Usted es capitán del Astral y jefe de misión de Open Arms. ¿Cuándo, cómo y por qué decidió unirse a la ONG? Pues yo empecé con la ONG hace ya 3 años y pico. Empecé en el septiembre del 2016. Yo había conocido Open Arms, ellos estaban en Lesbos, yo estaba en otra isla y trabajaba como patrón de embarcaciones de rescate para otra ONG en el 2015. Y entonces, bueno, pues estábamos en diferentes islas, disculpad, estamos en diferentes islas, cada uno de nosotros, y teníamos mucho contacto uno con el otro, porque las operaciones de rescate se iban desarrollando de manera, digamos, empírica. Y esto llevó a conocernos más y más, a mejorar cada uno de nosotros pues las técnicas y digamos, las técnicas de las operaciones de rescate. Y cuando luego ya se recibió el Astral y entonces se empezaba a pensar de ir hacia el Mediterráneo Central para trabajar, siendo yo italiano y siendo que en el Mediterráneo Central quien estaba en aquel entonces realizando las operaciones de rescate era solo guardacostas italianos, pues empezaron a preguntarme si podía encargarme de darme cuenta de un poco cómo iban las cosas. Y así fue. Los primeros meses del 2016 estuve apoyándoles de manera voluntaria, a distancia, haciendo estas tareas, y hasta luego tener que embarcar luego en principio en julio, pero no pude por motivos personales, y luego terminé embarcándome en el Astral como capitán en septiembre. De allí luego, pues cuando ya empezamos a tener y a alquilar Corfo Azzurro, que fue un buque que tuvimos durante unos meses, allí se necesitaba la figura del jefe de misión, entonces empecé a embarcarme como jefe de misión. Y así hasta el día de hoy, ¿no? Alternando un rol o el otro, y finalmente también como director de la asociación en Italia tenemos una pequeña oficina, y entonces hago un poco de puente entre España e Italia. Y esto fue rápidamente un poco como fue mi llegada a Open Arms. Sabemos que antes de entrar en Open Arms colaboró en el rescate de refugiados en la isla de Lesbos, en Grecia. ¿Cómo recuerda su primera misión de rescate y de qué modo fue diferente a lo que esperaba? Bueno, si no, yo no estaba exactamente en Lesbos, sino otra isla, Leros se llama, pero bueno, es otra isla del Egeo. Y mi primer rescate en aquel entonces fue como luego he visto que es siempre el primer rescate de cada uno de nosotros y nosotros, que es realmente muy impactante, ¿no? Porque te encuentras adelante en unas embarcaciones muy precaria, un número muy elevado de gente, normalmente asustada. Mi primer rescate fue de noche y fueron unos cuantos botes, por lo menos uno, dos, tres, y luego gente que estaba en las rocas que tuvimos que rescatar desde allí, un total de 159 personas. Y la verdad que cuando llegué me quedé como no solo impactado, pero casi un poco bloqueado unos segundos, ¿no? Como en las películas cuando se acaba, cuando se cierra el sonido y solo se queda imágenes, ¿no? Como a cámara lenta hasta que volver a decir, ostras, tenemos que actuar, ¿no? Y esto fue mi primer rescate, digamos. Yo me acuerdo de este momento, ¿no? Y el hecho de lograr salvar o hacer que un bote que se estaba yendo a la roca logramos desviarlo y que no se fuera a la roca para llevarlo luego a un puerto que estaba cercano. Esto fue el primer rescate en el Egeo. Sinceramente no me esperaba, no sabía que encontraba, que me encontraría. Antes de empezar los rescates estaba en el puerto donde teníamos los barcos y veíamos llegar bastante cadáveres, ¿no? Traídos por la guardacostas y así. Entonces, claro, era una situación que me di cuenta desde el primer momento que era muy seria, porque nada más bajar del avión y yendo hacia las oficinas de la ONG, por lo cual estuve trabajando unos meses, vi que en la mar, en el puerto, había unos chalecos salvavidas de estos color naranja fosforito, y me di cuenta que no eran chalecos que se habían perdido después de algún barco, pero seguramente eran chalecos de que habían sido utilizados por alguien, ¿no? Esto fue un poco
poco la sensación de mucha seriedad de lo que está ocurriendo. ¿Cómo fueron los inicios de su trabajo como capitán del Astral y cómo pasaron de rescatar refugiados sirios en Zodiac, en Leros, a rescates en alta mar frente a Libia? Entonces, mis primeras operaciones en el Mediterráneo Central como capitán, bueno, vinieron después de una primera misión de 15 días como primer oficial, donde tenía que aprender un poco cómo funcionaba el barco y cómo eran las dinámicas allí, y luego empecé. Yo estaba muy nervioso porque las diferencias con el Mediterráneo, con el mar Egeo, en el Mediterráneo central, enfrente de Libia, pues eran las distancias, ¿no? Distancias de tierra. Mientras donde trabajaba yo había entre tierra turca y griega había unas 17 millas, unas 25 kilómetros más o menos, un poco menos. Entre Italia, el punto más cercano, y Libia, pues hay unos 140 millas, entre 140 y 200 y pico, ¿no? Entonces, claro, las distancias. Y luego los botes que encontrábamos eran mucho más grandes. Entonces, mi primera misión fue de mucho nervios. Contaba con un equipo algunos de ellos muy entrenados, ¿no? Entonces, yo iba confiado de que todo fuera bien, y fue todo bien, aunque las situaciones que encontramos justo en esta misión fueron muy duras. Desgraciadamente tuvimos que encontrar también bastante cadáveres, pero bueno, en su complejo fue bueno lo que logramos hacer, ¿no? El éxito fue alto. Y las diferencias entre el Egeo y el mar Mediterráneo central, en este caso, era no solo el tipo de embarcaciones, que eran parecidas, pero mucho más grandes, y era también el tipo de personas que encontrábamos. Personas en una situación psicofísica peor de las que encontrábamos en Grecia, porque en Grecia la mayoría eran afganos, turcos, afganos, iraquíes y sirios, pero hay que contar que de todas formas eran personas normalmente que habían logrado huir y que eran en la sociedad gente, digamos, benestante, ¿no? Mientras la gente que huye de Libia y que se encuentra y que se rescata en el Mediterráneo Central es gente normalmente que ya sale de sus países, muchas veces muy pobres, y que pasan por violencias muy altas, ¿no? Muy elevadas y situaciones muy graves. Entonces, de ello también nos dimos cuenta enseguida, ¿no? Gente realmente que llegaba sin zapatos, sin absolutamente nada, a veces desnuda, ¿no? Y ni contemos con chalecos salvavidas, vamos. Entonces, esto fue lo primero que nos encontramos ahí en ese momento. ¿No? Entonces, fue un poco esto. Como jefe de misión de Open Arms, le tocó dirigir la operación de apoyo al barco pesquero Nuestra Madre Loreto a finales de noviembre de 2018. ¿Cómo fue la preparación de esa misión y qué complicaciones suponía al ocurrir en invierno? Bueno, en invierno las operaciones se convierten más complicadas por el estado de la mar. Normalmente el estado de la mar es más bravo, ¿no? Es más difícil, y las temperaturas de la mar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que contar con la hipotermia de las personas bien rescatadas o bien que se tienen a bordo. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en verano, en invierno, y entonces en ello nos supuso un problema. Para nosotros en este caso ya llevábamos mucho tiempo ya de experiencia. Lo que sí que fue diferente fue el hecho de encontrarnos ahora con el barco de Nuestra Madre Loreto, que se habían rescatado estas personas, y ver cómo ningún gobierno daba paso a que se desembarcaran estos náufragos, ¿no? Y también las dificultades que se encontraban ellos, desgraciadamente, ¿no? Porque claro, son pescadores y de muy buen corazón, pero no son equipos de rescate, y una situación difícil a bordo. Entonces, de un lado, los gobiernos, incluido el gobierno español, que daban la espalda a las personas naufragadas y también a quien les ha rescatado. Y por el otro lado, el hecho de que, claro, las complicaciones de la muy mala mar nos hizo un momento dado tener que
marcharnos de la zona donde estaban ellos, por el tipo de barco que ellos tienen, podían aguantar, pero claro, lo pasaron muy mal, ¿no? Y luego, pues todo lo que conllevaba el poder apoyar a los pescadores, ¿no? Y ello fue frustrante para ver que no se iba solucionando la situación y que se alargaba. Nosotros también contamos con el hecho de que conocemos y ya conocíamos las dinámicas por parte de los gobiernos, ¿no? Unas dinámicas de abuso sobre las personas migrantes y evidentemente sabíamos los tiempos. Evidentemente los pescadores a bordo, claro, ellos sufrían muchísimo esta situación de verse dejados al lado, de ver su país que les daba la espalda, de verse dejados allí solo por haber rescatado unos náufragos, ¿no? Entonces estaban bastante frustrados. Supongo que hemos logrado entre todos pues apoyarles y apoyarnos mutuamente y entonces llegar a buen puerto, ¿no? Desde cuando llegamos allí, aparte un momento que tuvimos que marcharnos por la mala mar, pero le dijimos que hubiéramos estado allí hasta que hiciera falta y les hubiéramos acompañado donde fuera y así fue, ¿no? Hasta Malta. ¿Cómo se encontró la situación a bordo del pesquero cuando llegaron a apoyarlos? ¿Cómo estaban los migrantes y los miembros de la tripulación? Los chicos de la tripulación y las personas migrantes no estaban mal, entre comillas. En una situación así, el no estar mal significa no estar, por ejemplo, con heridas o enfermos. Pero la situación era crítica, ¿no? Era crítica, nosotros lo primero hicimos enseguida el triage que hacemos siempre. Entonces fui yo con las doctoras de a bordo que teníamos, hicieron un triage a los chicos que tenían a bordo y estaban todos bien y también luego nos encargamos también de echar un vistazo a los tripulantes, ¿no? de nuestra madre Loreto. Entonces, una vez que vimos que no había urgencias, pero sí que enseguida se actuó una emergencia por un chico que estuvo mal. De hecho, luego realizamos también una evacuación con el helicóptero. Vimos que era una situación muy precaria, ¿no? Porque evidentemente en una situación así, la mala mar y también las condiciones psicofísicas de las personas migrantes iban empeorando y era lo que iba ocurriendo. Nosotros nos encargamos también de apoyarlos en la comida y de todo lo que hubiera podido necesitar, pero evidentemente la situación era crítica y fue a poco empeorando. Por parte de la tripulación de nuestra madre Loreto, yo tengo solo realmente muchísimo respeto y me quito el sombrero por cómo se portaron, realmente personas con un nivel de humanidad muy alta y, y también les tengo que agradecer de que confiaron en nosotros, porque claro, yo le iba diciendo lo que iba a pasar y cómo tendríamos que actuar disculpad, y también de lo que hubieran tenido que esperarse, ¿no? Entonces ellos confiaron mucho y yo les tengo que agradecer muchísimo también todo ello porque evidentemente meterse en mano de gente desconocida cuando te dice, bueno, pues haz esto, haz el otro, hacemos esto, hacemos otro y te está diciendo algo que tú no conoces, pues evidentemente no es muy fácil, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que en lo malo tengo un buen recuerdo, ¿sabe? De ellos y de todo. Usted conoce bien el mar. ¿Qué peligros se pueden encontrar los refugiados al cruzar el Mediterráneo y los marineros al rescatarlos? ¿Cómo es uno de esos viajes en patera con decenas de personas más? Pues es una ruleta rusa, en el sentido que si no te rescatan, probablemente te mueres. Y si te rescatan, pues también hay posibilidad de que te mueras por las condiciones en las cuales van. Entonces, estas personas están huyendo de situaciones realmente muy extremas e intentan simplemente buscar salvarse, ¿no? Y entonces, claro, pues se meten a intentar cruzar el mar y que alguien le rescate o bueno, pues sea lo que sea, se agarran a una posibilidad de supervivencia, una posibilidad de que allí no las tienen, ¿no? Y entonces, claro, esto es complicado. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con esta situación. Es penoso que los gobiernos tengan en cuenta cosas que ya saben, no tengan en cuenta que estas personas están viviendo de situaciones muy graves y que como sociedad que tendríamos que tener una ética, tendríamos que encargarnos
de cuidar de estas personas y desgraciadamente esto no se hace, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de los rescatados, niños, enfermos, adultos, familias? ¿Cuáles eran sus mayores temores al encontrarse atrapados en una situación poco frecuente y encerrados sin solución varios días en un pequeño pesquero? El miedo más grande que tenían era de que se les devolviera a Libia. Ellos estaban huyendo de Libia y le habían dicho que si se daban cuenta que se les íbamos a devolver a Libia se hubieran matado, se hubieran suicidado, tirándose al agua. No, ellos están huyendo de Libia, cosas que repito, y yo siento seguir muchas veces metiendo caña a nuestro gobierno, pero la situación es consecuencia de las actitudes de nuestro gobierno. La gente que rescatamos tiene auténtico terror de ser devueltos a Libia, que es un país de lo cual, por último, están huyendo, ¿no? Y de hecho, a bordo la situación era esta. Ya no era porque tardamos a llegar a puerto, sino era no devolvemos, y nosotros todos los días se lo repetíamos, y también la tripulación de nuestra madre Loreto se lo repetía. Pero claro, viendo pasar los días, empezaban a no creérselo. Entonces, esto es lo peor que se encuentran. Las situaciones luego de las personas que encontramos son diferentes y variadas, ¿no? Pero bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Personas, de todas formas, son todas personas que necesitan nuestra ayuda, también una vez que llegan a tierra. Personas que han vivido extremadamente situaciones durísimas, durísimas, de violencias, vivencias muy duras y que necesitan recibir un cuidado especial lo antes posible. El capitán, Pascual Durá, con el que hemos hablado, se negó a desembarcar a las personas rescatadas en Libia. ¿Cómo son las condiciones de las que huyen estas personas en ese país y qué le pareció la actitud del patrón durante todo el proceso? La actitud de Pascual fue la correcta, evidentemente, y fue muy, muy valiente, porque sabía que se iba a enfrentar a todos los dictámenes ilegales y criminales también del gobierno español, que le decía, yo recuerdo si recuerdo bien, era la vicepresidenta que decía que o la portavoz del gobierno que decía que había que devolverlos a Libia, o sea, que había que llevarlos a Libia. Más de una vez se dijo porque Libia es el puerto más cercano y las cosas no son así. Él actuó siguiendo no solo el derecho marítimo y las obligaciones de las convenciones internacionales, sino actuó siguiendo una ética humana que le prohibía a él devolver personas después de haber visto cómo los libios les dejaban en el agua, como me dijo él. Yo vi la patrullera libia que se vino, recogió unos cuantos y a estos los dejó en el agua y vi el terror de esta gente de ser devueltas a Libia. La gente de Libia, lo que ocurre es que allí sufren de todo. Violaciones, violencias, matanzas, extorsiones, torturas, ¿no? Todo ello con el fin último de sacarle lo poco dinero que pueden ellos recibir o que desde amigos o familias o toda la gente que pueda ayudarles. Entonces las violencias en Libia son muy, muy altas. Libia es un país fallido, desde 2011 está en una situación de guerra. Y últimamente, en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha encrudecido realmente la situación porque ya hay dos frentes declaradamente enfrentados y bombardeos. Ayer hubo un bombardeo en Trípoli donde también se afectó un centro de detención, que son estos hangares, estos almacenes, como le llaman ellos, donde las personas migrantes las cierran allí, ¿no? Los traficantes y quien trafica con ellos, y fue bombardeado también uno de estos, ¿no? Entonces, claro, repetimos, la situación es muy, muy grave, es tremendamente grave, es una situación de crisis humanitaria muy grave y desgraciadamente no se ve ninguna actuación de los gobiernos. Ahora bien, Pascual y su tripulación fueron muy valientes porque ellos desde el primer momento dijeron, nosotros no les devolvemos a Libia. Hubo un momento que la presión fue tan alta que no aguantaban y yo le dije, aguantar, nosotros estamos aquí, intentar aguantar, y ellos aguantaron, ¿no? Entonces, y estas personas al final las llevamos a un puerto seguro,
¿no? Malta, que en Malta tampoco se les trata bien, pero por lo menos no se les mata. Como consecuencia de la negativa del patrón durante más de 10 días, ningún país europeo aceptaba acoger a los refugiados. ¿Por qué cree que sucedió esto y qué supuso para los refugiados, la tripulación y para ustedes como barco de apoyo? Bueno, esto sucede porque desgraciadamente la política europea se está jugando en la piel de las personas migrantes, ¿no? Entonces, esto es un juego político que se hace en los países, ¿no? Hay países que no quieren refugiados, países que les reciben sí o sí por estar en la frontera, ¿no?, del Mediterráneo, como España, Grecia, Italia. Y sobre todo ello, pues se hacen negocios, se hacen chantajeos y se intenta mantener un equilibrio de poderes, ¿no?, en esta escala de poderes entre los países. Esto supone graves pérdidas de vidas en la mar, porque nadie les rescata, graves, perpetrar perpetrar violencias en sí, y a estas personas se les hace sufrir aún más cuando ya han sido rescatadas, ¿no? Las tripulaciones de los buques como nosotros, pues vivimos una situación de total criminalización por lo que hacemos y de ataque continuo, pero bueno, nosotros somos partes activistas también, y entonces es la tarea a lo cual nosotros sabemos que tenemos que dedicarnos. Desgraciadamente también hay buques pesqueros que sufren estas consecuencias, ¿no?, de las actitudes violentas por parte de los países europeos, de los gobiernos, y lo que hace es vivir una situación muy, muy difícil. O sea, rescatar las personas significa cumplir con la normativa internacional, cumplir con el derecho marítimo, cumplir con las obligaciones dictadas por la ley del mar, pero te enfrentas a situaciones muy duras, y no último también muchas veces el rechazo de la sociedad civil, el rechazo de la ciudadanía, porque también el mensaje por parte de intereses políticos y mediáticos muchas veces criminaliza las personas migrantes, y entonces criminaliza también quien intenta de apoyar y de ayudar a las personas migrantes que están sufriendo, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy, 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 muy reprochable y deplorable, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta lo que está ocurriendo, y consideramos nosotros que hay que seguir adelante en la lucha por la defensa de los derechos humanos. El primer derecho de todos es el derecho a la vida, ¿no? ¿Están haciendo España y Europa lo suficiente para ayudar a los refugiados? ¿Cómo piensa que se puede y debe solucionar esta situación tan dramática para tanta gente? No están haciendo absolutamente para nada lo suficiente, pero para nada ni siquiera están haciendo lo mínimo que tendrían que hacer. ¿Cómo se solucionaría? Simplemente respetando las convenciones que ya están firmadas, las convenciones internacionales. Si se respetaran los derechos humanos, si se respetaran las convenciones que ya están firmadas, todo funcionaría muy bien. No haría falta inventarse nada más. Desde luego las autoridades no se lo están poniendo nada fácil a ONGs como Open Arms, tanto en Italia como en España, principales objetivos iniciales de estos migrantes. El barco Open Arms ha estado retenido durante meses en Barcelona. En Italia los persiguen judicialmente y ahora mismo les impiden desembarcar la ayuda que llevan en Lesbos. ¿Cómo es el futuro de las ONGs como Open Arms si no pueden realizar su principal objetivo, que es rescatar a personas en el Mediterráneo y ayudarlas? Bueno, el futuro es seguir luchando porque hay algo más grande que nosotros mismos, en la vida de cada una de estas personas, ¿no? Y vemos, ya no se esconden los gobiernos, las instituciones del gobierno ya no son escondidas, o sea, está muy claro lo que están haciendo. Se ve a la luz del día. Hemos tardado ahora, estaban entrando al puerto nuestro barco en Lesbos, después de 6 días esperando. No hemos estado bloqueados aquí en Barcelona 3 meses sin real motivo. Entonces,
todo lo que estamos viendo está claro. Ya las actitudes de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno italiano que bloquea los puertos, los cierra sin poder reservarlos, porque no puede, pero no deja entrar a nadie. Hoy un buque militar italiano ha rescatado 36 personas y el gobierno, o sea, el ministro de Interior italiano dijo que no dejaría entrar este buque italiano. Ya veremos, ya veremos. Este buque italiano entrará porque no se puede violar tanto las leyes como están haciendo nuestros gobiernos, aunque sean los mismos gobiernos que las dictan muchas veces la ley. Entonces nuestro futuro es difícil, no digo negro, pero no es un futuro floreo, ¿no? Porque lo hemos visto un empeorarse en estos años de las actitudes de los gobiernos, pero es que nosotros no somos los protagonistas de ello, nosotros para nada. Todo lo que hacen a nosotros es porque se lo están haciendo a otras personas, que son las personas migrantes, que simplemente están intentando salvarse e intentar llegar a una vida un poquito mejor de lo que tenían, o mucho mejor, por lo menos sobrevivir. Y que al final, si lo miramos bien, es lo que hacemos cada uno de nosotros cada día intentando mejorar nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sabemos que no va a ser fácil para nada, desgraciadamente no lo ha sido nunca, pero es lo que hay. O sea, hay que posicionarse y hay que decidir lo que hay que hacer. Y entonces seguiremos. ¿Cómo? No lo sé, porque cada vez se inventan miles de cosas, pero bueno, siempre pretenderemos que se respeten las normativas, que estos gobiernos respeten lo que tienen que respetar, porque antes o después pagarán las consecuencias. Por último, ¿qué mensaje nos daría a nosotros, los adolescentes, en cuanto a nuestra actitud y nuestras acciones ahora y en el futuro, ante una situación tan terrible como la que ocurre a diario en el Mediterráneo? ¿Qué cree que debemos hacer y cómo podemos ayudar? Mira, basta sentarse un momentico, yo creo, mirarse al espejo y mirarse por lo que somos. Somos personas. Y como personas, antes o después, vamos a necesitar la ayuda de otras personas. Y pensar que simplemente lo que estamos haciendo nosotros es ayudar a otra persona. Que si al lado tu compañera en la escuela, o tu compañero, o tu vecina, o la persona que ves por la calle necesita una mano, pues esto simplemente rige el vivir civil entre todos. Y yo creo una cosa que es muy simple, que creo que menos gente en el mundo sufre y más estamos bien todos y todas. Más se reduce la persona que sufre en el mundo, y no quiere decir que tengamos que mirar siempre muy lejos, basta mirar quién tenemos cerca. Y si nosotros podemos hacer algo para ayudar a estas personas, pues ya estamos haciendo mucho. Quizás no cambiamos el mundo, pero sí que estamos haciendo mucho para estas personas. Y a poco esto es una cadena. Tener que contar que las cosas no nos van a ser fáciles, nunca, pero hay que posicionarse. Y hay que pensar con vuestra cabeza. O sea, yo no escuchéis solo lo que digo yo. No me creáis porque os lo digo yo, porque digo, no, esto, que soy esto, he hecho lo otro, soy capitán y somos como Open Arms y buscar vosotros las informaciones, haceros una idea de lo que está ocurriendo, pero luego, después de haber escuchado muchas cosas, sentaros adelante del espejo y os miráis y mirad quién tenéis adelante, que es una persona. Luego mirar las otras personas y van a ser igual que vosotros. ¿Vale? Y entonces de allí creo que va a ser natural que terminaréis haciendo la cosa correcta. Yo he estudiado psicología y aprendí una cosa que me sorprendió y me pareció muy bonita y muy importante a la vez. No existe ser humano que sea invulnerable al sufrimiento ajeno, a menos que no tenga una enfermedad de la psicopatía. Entonces, esto quiere decir que aunque no quieras ver sufrimiento ajeno, cuando pasas por la calle y ves a alguien por el que está mal, si aunque no los quieras ver, pero con el rabillo del ojo lo veo, esto te está haciendo daño. Entonces, seamos egoístas un poquito también nosotros, pues ahí estamos entre todo el mundo, por eso que digo que menos personas está mal y más estamos bien todas, ¿no? Entonces, nada más.